Les saludo, profesora, compañeros y compañeras. Mi nombre es Elisa Contreras y junto a mis compañeras Camila Vega, Elena Venegas y Melissa Órdenes, expondremos sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes y universales que poseen todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, raza, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos se incluyen de cierta manera al derecho a la vida y libertad de opinión o expresión, derecho a la educación, derecho a la salud, en contra de la tortura, discriminación y esclavitud. Los derechos humanos definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, delimitan el poder del Estado, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Son la suma de derechos individuales y colectivos establecidos en las legislaciones nacionales y en el derecho internacional. Explicación de la noción de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos surgió durante la Segunda Guerra Mundial mediante el conflicto militar entre los años 1939 y 1945, bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, donde ocurrieron asesinatos masivos de judíos europeos y 6 millones fueron asesinados en aquel tiempo. Es por esto que el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprueban la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde fue necesario proteger la dignidad humana. Por ende, 193 estados son miembros de la ONU. El Sistema Universal de Derechos Humanos. El Sistema Universal es el conjunto de órganos y mecanismos mediante los cuales la ONU busca proteger y promover los derechos humanos de todas las personas de todo el mundo. Diferencia entre documentos vinculantes y no vinculantes. La Convención de Derechos del Niño y la Niña son convenciones vinculantes porque los estados están obligados a cumplir. Por el contrario, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las declaraciones no son vinculantes porque son una guía. La Carta Internacional de Derechos Humanos está compuesta por 6 tratados: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convenio contra la tortura y otros o penas crueles, Convención sobre los derechos del niño. Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos que ha sido creado por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Ahora les presentaremos los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La primera es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la segunda es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como lo mencionábamos anteriormente, el primer órgano es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue creada por la resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Esta tiene como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. La comisión está integrada por 7 personas de reconocida trayectoria en derechos humanos, electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. El segundo órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y la del presente Estatuto. Ahora hablaremos del sistema de tratados internacionales. Un tratado internacional es una especie de convenio entre 2 o más naciones, o entre un Estado y un organismo internacional, en donde los involucrados adquieren un compromiso para cumplir con determinadas obligaciones. Tratados internacionales. A través de la ratificación de los tratados internacionales de los derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes procedentes de los tratados. Así también existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. Hay 10 principales tratados internacionales sobre los derechos humanos. Cada uno de estos tratados han establecido un comité de expertos encargados de supervisar la aplicación del tratado por los Estados partes. Algunos de los tratados se complementan con protocolos facultativos relativos a preocupaciones específicas. Obligaciones estatales. Obligaciones generales de los Estados.
Los Estados tienen como obligaciones generales en el ámbito de los derechos humanos el deber de resguardar y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Principios de indivisibilidad e interdependencia, que indican que los Estados no están autorizados a proteger y garantizar una determinada categoría de los derechos humanos, en contravención de otra, sino que todos los derechos humanos merecen la misma atención y urgencia. Los estados tienen distintos niveles de obligaciones estatales. La primera es respetar, lo que significa mantener el goce del derecho y su cumplimiento. Proteger, dirigida a los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones, a fin de proteger los derechos humanos de las interferencias provenientes de los propios agentes y de particulares. Garantizar o cumplir implica la realización plena del derecho y asegurar para todos la habilidad de disfrutar de todos los derechos por medio de la organización de estructuras gubernamentales de los estados. Se suma la obligación de promover, la cual se orienta a que las personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensas para así avanzar a la satisfacción plena del derecho. Los estados, además de tener obligaciones en la escala nacional, también tienen obligaciones en la escala internacional, en cuanto a la aplicación de derechos económicos, sociales y culturales, en virtud de lo que establece la Carta de las Naciones Unidas, reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también basadas en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con la Proclamación de Teherán en 1968. En este apartado expresaremos nuestra opinión acerca del EPU Chile 2019 como mecanismo de derechos humanos. El EPU periódicamente examina la situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de la ONU. Ahora presentaremos una pequeña reflexión basada en los resultados del EPU Chile 2019. Consideramos que estos avances están muy lejos de ser la verdadera realidad que vive nuestro país, ya que hemos vivido más de 30 años en completas injusticias, evidenciando el escaso y casi nulo avance que se ha obtenido en materia de derechos humanos. Por otro lado, refiriéndonos a las recomendaciones que le fueron realizadas a Chile y que no fueron aceptadas, deja sin duda una gran preocupación, ya que se vinculan fuertemente con las demandas que se han intentado cambiar por los ciudadanos y ciudadanas mediante diferentes movilizaciones. Por otro lado, en Chile siempre ha existido hechos de tortura, discriminación y vulneración de derechos humanos. Desde la Araucanía se puede ver que en la actualidad aún existen tratos inhumanos por parte del Estado hacia la comunidad mapuche, lo que se puede visualizar con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Por otro lado, desde los resultados del EPU 2019, podemos ver que el documento habla de dos organismos encargados de la situación de los migrantes, que son el Consejo de Política Migratoria y el Servicio Nacional de Migraciones. Ambos organismos no han sido capaces de resolver la crisis migratoria en la que se encuentra nuestro país y que se ha intensificado a raíz de la pandemia, especialmente en la región de Tarapacá. En resumen, ante todo lo señalado anteriormente y para concluir, si bien nuestro país ha avanzado en su política pública referente a los derechos humanos, aún tiene una gran deuda en materias que son importantes para cada ciudadano, como lo son la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de expresión, el uso excesivo de la fuerza policial, reflejado tanto en la región de la Araucanía como en el estallido social, entre otras demostraciones que reflejan la falta de compromiso verídico en nuestro país en materia de derechos humanos. Conclusiones. Como grupo podemos concluir que los derechos humanos son esenciales para todo ser humano sin importar su condición social, cultural, religioso, económico, político, étnico, entre otros. A través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos podemos hacer valer legítimamente nuestros derechos promoviendo el bienestar individual y colectivo de las personas. A raíz de la revisión del EPU Chile 2019 y visualizando la realidad de los países vecinos, podemos darnos cuenta que a nivel mundial existe una gran vulneración de los derechos humanos que puede evidenciarse en el estallido social de nuestro país y lo que se ve reflejado actualmente en Colombia, existiendo en medio de estas protestas graves violaciones a los derechos humanos, por lo que consideramos que a nivel mundial se requiere avanzar en la protección y garantización de los derechos humanos de cada país, ya que estos derechos deberían permitir que las personas vivan con un trato digno y gozar de una plena libertad de sus derechos. Agradecemos tu atención y la visualización de este video. Nos vemos hasta la próxima.